¿Qué hay hacia el centro de la Vía Láctea? Esto es lo que llamamos la parte central de la Vía Láctea. Es lo que podemos ver en el cielo nocturno en las noches despejadas entre los meses de mayo y septiembre, más o menos a una hora decente, 10, 11, hasta la medianoche. Pero en realidad, esta imagen abarca un área enorme, unos 4000 grados cuadrados, desde la constelación de Norma y Lupus hasta Águila. Si pudiéramos salir de nuestra galaxia y tener un panorama perpendicular a su plano, la veríamos más o menos así. Y el campo visual de la foto anterior sería tanto como esto, más o menos como lo que está dentro de este cono. Por supuesto, visto desde la Tierra. Por eso, para llegar a la zona que realmente es la central, debemos viajar en dirección de las constelaciones de Sagitario y Escorpión y dejar poco a poco en los extremos a las nebulosas de emisión, de reflexión, como la zona de Rho Ophiuco o las nebulosas en la cola del Escorpión, a las nebulosas oscuras como la gigante de gas y polvo y la llamada Pipa, cúmulos estelares, globulares y muchas estrellas brillantes. Así hasta llegar al primer cuadro del centro galáctico, lo que podríamos llamar el centro histórico de esta isla cósmica. En esta área caben 4 lunas llenas. Es un grado cuadrado de área en el cielo, es la parte realmente central. Pero dicho de manera más correcta y en especial para el tema de hoy, en esa dirección encontramos el centro. Nuestro viaje está en esa dirección, entre nubes de polvo y gas, entre cúmulos estelares y globulares, entre millones de estrellas y una envolvente de gas ionizado, llegaremos hasta donde habita un monstruo. Mi nombre es Vicente Hernández, esto es Las Narices de Tico y el día de hoy les platicaré sobre el centro de nuestra galaxia e intentaremos responder a la pregunta ¿qué hay en el corazón de la Vía Láctea? Para todas las sociedades humanas, esa franja blanquecina y manchada con nubes difusas y oscuras fue motivo de asombro y razón suficiente para atribuirle un origen extraordinario. En algunos casos era una especie de camino que llevaba a las almas de los difuntos al inframundo o al paraíso. Un camino sin duda lo es. Es larga y angosta, bien definida y bien diferenciada del resto del cielo. Y como lo dijimos, aparece poco a poco por el horizonte en las noches más o menos a la mitad de nuestro actual calendario, entre los meses que ahora conocemos como mayo a septiembre. Es bien conocido el nombre Vía Láctea, Camino de Leche. Y es bien conocida la narración mitológica que describe al bebé Hércules intentando beber del pecho de Hera. Cuando se da cuenta de eso, avienta al niño lejos mientras la leche desparramada impregnaba el cielo, formando las regiones blanquecinas que ahora podemos ver a ojo desnudo. Para los griegos era bien sabido también que esa franja era distinta de cualquier otra zona. Por ejemplo, los 5 planetas visibles desde la antigüedad, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, se mueven en otra parte también bien definida. La Luna también se mueve ahí. Es lo que llamamos la franja zodiacal. Sobre esa franja encontramos a las constelaciones más conocidas, las 12 del zodiaco. Pues bien, desde la antigüedad se sabía que la franja de la Vía Láctea y la franja zodiacal eran distintas y se cruzaban más o menos en dirección de la constelación de Sagitario. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, habíamos creído que la naturaleza de esa franja lechosa era divina, mitológica y puesta ahí por los dioses. Giordano Bruno, en una época un poco más reciente, hacia finales del siglo XVII, había propuesto que las estrellas, incluyendo aquellas que inundan la Vía Láctea, podrían ser soles como el nuestro, rodeados posiblemente por planetas, donde podría haber vida. Esto, entre otras cosas, lo llevó a la hoguera en 1600. Fue 10 años después, entre 1609 y 1610, que Galileo Galilei apuntó su recién construido telescopio al Camino de Leche y descubrió que efectivamente estaba ante una zona especialmente abundante de astros, en una cantidad infinita y por el que a cada paso podía encontrarse más y más estrellas. La observación de Galileo con su pequeño telescopio fue la primera vez que dimos un paso real, firme,
no solo hacia toda la extensión de la Vía Láctea, sino al mismo centro. A ver, pero ¿dijimos centro? Bueno, para los observadores habituales del cielo, aún sin conocer nada sobre las constelaciones, las estrellas o la forma geométrica de la Vía Láctea, está claro que a lo largo de esta no todo es igual, y que al ponerla en un mapa parece ser más abundante en estrellas, en nebulosas y en cúmulos, justo en esa parte, y ya lo dijimos, entre Sagitario y Escorpión. De hecho, levantando un censo de las estrellas del cielo, claramente encontramos mayor número de ellas sobre una parte gruesa de la Vía Láctea. Dicho de otra manera, la sola observación a simple vista o con telescopios pequeños y el registro de las posiciones nos dibuja una franja concreta que incluso corre más allá de las constelaciones de Sagitario y Escorpión y que va sobre otras como Escudo, Águila, Cisne, Casiopea, Tauro, Orión y hacia el hemisferio sur sobre Can Mayor, Vela, Carina, Cruz del Sur, Centauro, Norma y regresamos nuevamente a Escorpión. En el siglo XVII, ya entrado el Renacimiento, la cartografía del cielo estaba en un momento bastante firme, pero la verdadera naturaleza de ese camino de leche estaba aún lejos de revelarse. Muchos astrónomos de los siglos XVIII y XIX se convirtieron además en sus propios artesanos. Ellos mismos construyeron sus telescopios. Y el interés del cielo nocturno no solo se centró en el registro de las estrellas. Las décadas posteriores a las publicaciones de Newton fueron de una frenética búsqueda por corroborar su teoría de gravedad. Muchos se dedicaron a buscar cometas cuyas órbitas permitían confirmar las ecuaciones de Newton. Uno de ellos fue el francés Charles Messier, que ante el descubrimiento de otras cosas que claramente no eran cometas, decidió recopilar objetos que iba encontrando durante sus expediciones astronómicas, formando así el famoso catálogo Messier de 110 objetos entre nebulosas, cúmulos estelares compactos y otros bichos raros que no llegó a definir. Si nos centramos únicamente en las nebulosas brillantes como la de Orión, la Laguna, la Trífida y en los cúmulos estelares, los encontramos también muy cerca de la franja de la Vía Láctea. Parecía que no es casual. Incluso las zonas oscuras, esas nubes que parecen inmóviles, también abundan sobre la Vía Láctea. Uno de los primeros en proponer una figura para la Vía Láctea fue el gran astrónomo William Herschel, uno de los más importantes en el siglo XIX. Herschel esbozó un mapa de las estrellas más brillantes que claramente dibujaban una estructura alargada. Al mismo tiempo, el desarrollo de nuevas técnicas para construir telescopios facilitó el registro dibujado de algunas nebulosas, principalmente aquellas que se llamaban nebulosas espirales. Hay que recordar que la fotografía no se introdujo en astronomía sino hasta finales del siglo XIX, de manera que hasta antes de eso, los astrónomos necesitaban tener o habilidades para dibujar lo que veían o asistentes dibujantes para conservar el registro. Uno de estos fue el dibujo de William Parsons, tercer Lord de Rosse, un astrónomo y naturalista inglés que construyó varios telescopios, el más grande de ellos de 72 pulgadas, unos 180 centímetros, y que fue el más grande del mundo hasta entrado el siglo XX. A este telescopio le llamaban el Leviatán de Parsonstown. De hecho, podemos considerar a William Parsons una especie de descubridor de las nebulosas espirales. Con el Leviatán, Parsons pudo definir los detalles a través de la observación visual con telescopio de los brazos espirales en esos objetos. Su dibujo más famoso corresponde a la conocida Messier 51 o Galaxia del Remolino, llamada en ese momento Nebulosa del Remolino. Hay que recordar que la verdadera naturaleza de las galaxias, como conglomerados de cientos de millones de estrellas, gas, polvo y con tamaños de miles de años luz, vino hasta entrado el siglo XX, de la mano de gente como Hubble, Shapley y Curtis,
y gracias a la técnica de medición de distancias usando estrellas variables de Henrietta Leavitt. En fin, que iniciando con los primeros bocetos de la forma de la Vía Láctea por William Herschel, después el rápido descubrimiento de muchas nebulosas espirales, confirmadas como galaxias en el siglo XX, todo parecía indicar que nuestra galaxia Vía Láctea era una más de ellas y también podría tener forma espiral, con brazos y por supuesto un núcleo, una parte central, como el de muchas de esas espirales. Sin embargo, de cómo descubrimos cuál es la verdadera forma de nuestra galaxia, de eso podemos hablar en otra ocasión. Regresando al punto de dónde está el centro de la Vía Láctea, en las primeras 2 décadas del siglo XX se descubrieron una gran cantidad de cúmulos globulares, objetos parecidos a enjambres pero de estrellas en vez de abejas, y que al medir sus distancias parecía que estos se encontraban formando una especie de esfera de envolvente cuyo centro estaba, precisamente, en dirección de las constelaciones de Sagitario y Escorpión. Si la fuerza de gravedad mantenía a los cúmulos globulares en esas posiciones, muy probablemente estaban apuntando al centro de forma radial. Eran como una especie de cabezas de alfileres encajados en una figura esférica. Claramente el centro de gravedad al que estaban ligados se hallaba en esa dirección. Pero además, astrónomos como Harlow Shapley calcularon que ese centro galáctico, ese centro de gravedad al que los cúmulos globulares apuntaban y que estaban ligados, se encontraba a unos 20.000 años luz en dirección de una zona ahora un poco más restringida. Ahora lo definía como un punto en dirección de la constelación de Sagitario. Se iba confirmando que en esa dirección parecía estar el centro de la Vía Láctea. Acercándonos más en esa dirección, encontramos varios objetos y zonas peculiares. Tal vez entre todas, una de las más interesantes es la Ventana de Bade. A mediados de los años 40 del siglo pasado, el astrónomo Walter Bade trabajaba en el telescopio Hooker de Monte Wilson, de 2.5 metros de diámetro y que fue el más grande del mundo hasta 1949. Pues bien, la circunstancia de Bade con la astronomía en ese momento fue algo singular. Durante la Segunda Guerra Mundial y una vez que Estados Unidos entró en la guerra después del ataque de Pearl Harbor, todas las ciudades de la costa oeste de Estados Unidos tenían que apagar las luces públicas para evitar ser identificadas por los aviones caza japoneses. El observatorio de Monte Wilson está muy cerca de Los Ángeles, y la ciudad en esos años ya comenzaba a ser lo suficientemente grande y desarrollada como para que la luz artificial comenzara a ser un problema para los estudios astronómicos. Pues bien, Bade se encontró con la fortuna de que la ciudad de Los Ángeles apagaba sus luces y él podía darle mayor tiempo de exposición a sus imágenes astronómicas, y así podía ver más estrellas y objetos más débiles. Walter Bade reconoció que una pequeña sección en dirección del centro de la galaxia parecía contener menos polvo y gas que el resto de la región. Esta ventana literalmente le permitía llegar más lejos, más adentro, y le permitió investigar estrellas más cercanas al posible centro y además otros objetos como NGC 6522, uno de los cúmulos globulares más internos a la Vía Láctea y uno de los más viejos. Sin embargo, a pesar del increíble avance tecnológico en cámaras de película en ese momento, claro, y después de dispositivos electrónicos, cámaras digitales, el avance en los mismos telescopios que cada vez eran más grandes, el avance incluso en los aspectos teóricos sobre medición de distancias en el universo, en modelos de formación y evolución estelar. A pesar de todo esto, el enigma de qué había en dirección de ese aparente centro de la Vía Láctea seguía siendo un misterio. Hasta que descubrimos una nueva forma de ver el cosmos, una nueva ventana tecnológica para mirarlo, la radioastronomía. Los primeros experimentos para usar ondas de radio como una forma de ver y estudiar el universo se remontan a los años 30 del siglo pasado, con los trabajos del ingeniero Carl Jansky.
Usando sus primeras antenas direccionales, Jansky descubrió cierta emisión en radioondas que provenía de un punto fijo en el cielo y que no se correspondía con algo como el Sol. Refinando el registro cronometrado de la presencia de esta señal, algo como un sss o el clásico sonido de la sintonía de las televisiones y radios antiguos. Comparando esto con mapas astronómicos, Jansky descubrió que la fuente de radiación estaba en alguna de las partes más densas, más tupidas de estrellas, de gas y polvo, sobre la Vía Láctea y en dirección de la constelación de Sagitario. Con el desarrollo del radar y las telecomunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial, el conocimiento de este tipo de radiación electromagnética ofreció formas más refinadas para estudiar el centro galáctico y otros muchos objetos que fueron apareciendo cuando las antenas de radio se apuntaban hacia el cielo, sintonizadas en frecuencias bien determinadas. En 1950, la posición de esa famosa fuente de Jansky hacia Sagitario pudo ubicarse con bastante precisión y fue llamada Sagitario A. Así, Sagitario A se convirtió en el posible centro de la Vía Láctea. De hecho, la emisión de radioondas detectadas por Jansky y otros se explicaba en términos de una gran fuente de electrones energéticos sometidos a fuertes campos magnéticos. Dicho de otra manera, fuera lo que fuere, en esa dirección se estaban acelerando las partículas y se calentaban a millones de grados centígrados. Como una nota al margen, hoy consideramos a Carl Jansky el padre de la radioastronomía y se usa su apellido, el Jansky, como una unidad de intensidad o de densidad de flujo para objetos astronómicos. En fin, Sagitario A, la fuente de radioondas más intensa de Sagitario, estaba ubicada. La densidad de estrellas en esa región correspondía con el probable centro de la galaxia. Los cúmulos globulares pues parecían estar ubicados como centrados también en esa dirección. Todo apuntaba a ello. El centro de la galaxia estaba ahí, pero lo que había en las partes más centrales, en el mismísimo núcleo, pues seguía siendo un misterio. Hay un detalle particular. Desde las latitudes de Estados Unidos y Europa, ese aparente centro de la Vía Láctea está muy cerca del horizonte. Es más, desde Nueva Jersey, donde estaba Jansky, la constelación de Sagitario apenas se eleva sobre el horizonte y el supuesto centro galáctico, el supuesto en ese momento, apenas se elevaba también unos 20 grados desde ahí sobre el horizonte. Es decir, era muy complicado verlo y detectarlo con las antenas en esa posición tan baja. Así, una gran parte del seguimiento científico de la fuente de radio Sagitario A se dirigió hacia Australia, donde el desarrollo tecnológico, también fruto de la guerra, favorecía la instalación de radiotelescopios para investigación. Y para la primera década de 1950, Sagitario A ya estaba confirmada como el centro de la galaxia, gracias a varios trabajos publicados entre 1951 y 1955. Para los años 70 del siglo pasado, la construcción de un instrumento radioastronómico fue clave. El National Radio Astronomy Observatory construyó en Nuevo México el conjunto de antenas conocido como VLA o VLA en inglés, y que son las siglas de Very Large Array o arreglo muy grande. Consiste en 28 antenas de 25 metros de diámetro, distribuidas en 1.3 hectáreas en forma de Y. Al observar al mismo tiempo, las antenas funcionan como un telescopio virtual del tamaño equivalente a la separación de sus antenas. Dicho de otra manera, las antenas del VLA forman un radiotelescopio de 1.3 hectáreas, dándole el poder de resolver objetos astronómicos que de otra manera serían difusos y sin definición con una sola antena. El conjunto de antenas del VLA fue inaugurado formalmente en 1980, pero desde 1974, cuando se encontraba en planeación, los primeros experimentos usando varias antenas mostraron algo sorprendente. La fuente Sagitario A se dividía en regiones más pequeñas. La más brillante de ellas fue llamada Sagitario A estrella.
En toda esta historia hay una persona muy poco conocida y que dio los primeros pasos para encontrar lo que realmente hay en el centro de la Vía Láctea. Es el astrónomo mexicano Luis Felipe Rodríguez. Luis Felipe Rodríguez es sin duda uno de los astrónomos mexicanos más importantes en la historia del país. De él hablaremos más ampliamente en otra ocasión. Solo les diré que básicamente él fue uno de los primeros usuarios del VLA a partir de 1978, cuando el VLA contaba apenas con 10 antenas. Precisamente la tesis doctoral de Luis Felipe en la Universidad de Harvard se basó en la observación de radioondas con el VLA, de las fuentes compactas en torno a Sagitario A estrella y en particular a la región cercana a la famosa Sagitario A estrella. Las observaciones de Luis Felipe Rodríguez mostraban que el gas ionizado se movía a altas velocidades y muy cerca de Sagitario A estrella. Si ese gas giraba alrededor de algún objeto central, tal objeto debería tener varios millones de veces la masa del Sol, contenidos en un volumen comparativamente muy pequeño. Luis Felipe estimó que el objeto compacto debería tener unas 5 millones de masas solares. El mismo Luis Felipe ha contado en varias ocasiones que la idea de que ese objeto era un agujero negro supermasivo era factible, pero que en aquellos momentos era complicado siquiera hablar del tema en ámbitos académicos por lo extravagante que seguía siendo la existencia de ellos. Los agujeros negros estaban lejos de ser objetos físicamente posibles en ese momento. Por eso, el trabajo de Luis Felipe Rodríguez es tan importante. Ahora, visto a la distancia, porque algunos de sus artículos en los años 80 del siglo pasado fueron de los primeros en proponer que Sagitario A estrella podría tener las características de los agujeros negros supermasivos. En los años 90 del siglo pasado, mediante observaciones de alta resolución en infrarrojo, se pudieron observar varias estrellas y gas girando alrededor de lo que seguía siendo invisible, pero que se parecía mucho a lo dicho por Luis Felipe Rodríguez una década antes. Cuando digo algo invisible, quiero decir que en esas longitudes de onda no se veía nada, no se veía el objeto. Todo apuntaba a algo impresionante. Para que ese gas y esas estrellas se muevan de esa manera, la fuerza de gravedad debería ser simplemente monstruosa. O dicho en términos de la relatividad general de Einstein, el espacio-tiempo alrededor de Sagitario A estrella estaba tan deformado que el gas y las estrellas cercanas adquirían velocidades enormes, y por lo tanto, la masa que produce tal deformación del espacio-tiempo debería ser, otra vez, simplemente monstruosa. El objeto seguía sin aparecer, no se veía, y todo lo que sabíamos era que contenía una masa bestial. Insisto, en esos años 90 del siglo pasado, los agujeros negros seguían siendo debatidos, pero en realidad, la verdad es que quedaban muy pocas opciones. Como suelo decir, la silueta era de un pato, caminaba como pato, graznaba como pato, pues lo más probable es que sea pues un pato. Calcular la masa de un objeto central, alrededor del cual giran uno o más objetos, es relativamente sencillo. Solo requerimos de combinar las ecuaciones de gravedad de Newton y las leyes de Kepler, considerando los casos más sencillos, por supuesto. De esta manera, si podemos medir la velocidad a la que se mueve un objeto alrededor de otro y también tenemos la distancia entre ellos, podemos calcular la masa central. En realidad es muy sencillo y lo complejo está en que las observaciones sean posibles y sean lo suficientemente confiables y precisas como para confiar en los resultados. Las observaciones hacia el gas y hacia las estrellas cercanas a Sagitario A estrella se fueron acumulando poco a poco. Para la primera década del siglo XXI ya no eran solo observaciones, sino que incluso se pudieron hacer películas o GIF con el movimiento de las estrellas. Se les puso nombre y se les estudió individualmente a esas estrellas. Cada una fue investigada, se le midió la velocidad, la posición, con precisiones increíbles, y en todas, en conjunto, daban el mismo resultado. El objeto central debería ser simplemente un monstruo. Entre 2005 y 2010, todo parecía despejarse. Múltiples artículos confirmaron con errores ridículamente pequeños la masa del objeto.
confirmando así su naturaleza. Y efectivamente, era un monstruo. En el centro de la Vía Láctea habita un agujero negro supermasivo de unas 4 millones de veces la masa del Sol. Como otra nota al margen, en 2020, Reinhard Genzel y Andrea Ghez ganaron el Nobel de Física por sus descubrimientos sobre Sagitario A estrella y la confirmación de que la explicación más plausible de su naturaleza es que se trata de un agujero negro supermasivo. Curiosamente, en 1984, Genzel realizó observaciones similares a las que hizo Luis Felipe Rodríguez sobre el gas y las estrellas en el centro galáctico y obtuvo resultados similares. En fin, que ya sabemos más sobre Sagitario A estrella, pero hasta ahora no lo habíamos visto. Lo que sí es que hace unos años fotografiamos uno de sus primos, el mega monstruo de Messier 87. La primera imagen del mero núcleo de la galaxia Messier 87 dio mucho de qué hablar. En principio, tengo que decir que es uno de los logros científicos y tecnológicos más importantes de la humanidad. Esta imagen equivale al primer dibujo de las fases de Venus o a las lunas de Júpiter por Galileo Galilei entre 1609 y 1610. Como todos lo recordarán, la primera imagen de un agujero negro supermasivo, el de Messier 87, se hizo mediante observaciones conjuntas y simultáneas de varios radiotelescopios en el mundo, desde Europa hasta Hawái, desde Estados Unidos hasta el Antártico, e incluso México con el Gran Telescopio Milimétrico en la Sierra Negra del estado de Puebla. El anuncio se hizo en abril de 2019. Estos datos confirmaron que la masa de Messier 87 estrella, es decir, el agujero negro supermasivo de la galaxia Messier 87, tiene 6.500 millones de veces la masa del Sol, es decir, 1.625 veces más masivo que Sagitario A estrella. Es como comparar la masa de una persona de unos 80 kilos con unas 3 cucharadas de azúcar. Todo el análisis teórico y por simulaciones computacionales de la figura de Messier 87 estrella confirmaron lo que sabemos de relatividad general, o como dicen por ahí, Einstein tenía razón, otra vez. Pero ahora regresemos a nuestra galaxia. En lo profundo del corazón de la Vía Láctea, diversos telescopios nos han revelado un mosaico formado por más de 500.000 de estrellas, gas y polvo. Escondido en el centro de todo ese material está el residente más impresionante, un agujero negro supermasivo. El centro de la Vía Láctea, a unos 25.600 años luz de distancia de la Tierra, en dirección de la constelación de Sagitario, es un lugar atiborrado. La región es tan saturada que equivale a tener 1.000.000 de estrellas embutidas en un volumen entre nosotros y Alpha Centauri, que se encuentra a 4.3 años luz. El camino hasta ahí no es tan limpio, sino lleno de gas neutro, gas molecular y gas ionizado, además de polvo interestelar producto de la muerte de otras estrellas. Adentrarse hacia el monstruo desde la Tierra sería complicado, igual que lo es a la luz que lo rodea para que llegue hasta nosotros. Pero en el mero centro de nuestra galaxia hay un monstruo supermasivo, el que conocemos como Sagitario A estrella, que por sí solo tiene poco más de 4 millones de veces la masa del Sol. Y este 12 de mayo de 2022 pudimos conocerlo, verlo casi directamente por primera vez. Esta es la imagen de Sagitario A estrella, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Desde ahora, cada vez que veamos una imagen como esta en esta dirección, hacia esta zona del cielo, debemos recordar que ahí está. La imagen fue obtenida por el mismo conjunto de radiotelescopios que nos mostraron el núcleo de la galaxia Messier 87 en 2019. De hecho, son parecidas en muchos aspectos. En Sagitario A estrella también vemos el gas ionizado, la luz que intenta bordear el agujero negro y que es parte del anillo, y que esta geometría tiene cierta deformidad, con unas zonas más brillantes que otras. El anillo de luz y la dinámica del material que lo rodea también siguen los mismos patrones que en Messier 87 estrella. Claro, a escala, porque el monstruo supermasivo allá es 1500 veces más masivo que el nuestro.
Así hemos llegado hasta el núcleo, hasta el corazón de nuestra galaxia. Todo este trabajo, todas estas observaciones por fin han dado fruto y nos han mostrado realmente qué hay ahí. Podríamos pensar que el viaje ha terminado, pero esto no es así. Es apenas el primer paso. En los siguientes años se seguirán publicando más imágenes de Sagitario A estrella y comprenderemos muchísimo más su comportamiento. Se comprobarán algunos modelos y, en fin, conoceremos mejor ese centro, el centro de nuestra galaxia. Como siempre, abajo en la descripción dejaré algunos links y algunas referencias. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.